Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reflexionemos juntos con temas de actualidad a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. He titulado mi artículo de esta semana, Temores infundados sobre libertad religiosa. Parto de estos hechos. Varios congresos locales están en proceso de aprobar o rechazar el artículo 24 de nuestra Constitución, que se refiere a la libertad religiosa, junto con el artículo 40, que establece que México es un país laico. Ambos artículos ya fueron aprobados por los senadores y los diputados federales, y se espera la votación de las legislaturas estatales para darles validez constitucional. Varios estados ya los aprobaron, aunque algunos solo aceptaron el 40 y rechazaron el 24. Líderes de una religión y quienes forman el Foro Cívico México Laico han presionado para que se rechace el artículo 24, porque se imaginan cosas que no contiene la propuesta de ley. Dicen que se beneficiaría parcialmente a la Iglesia Católica, lo cual es falso, pues se ampliarían las libertades de creencia para todas las personas como individuos, no para las asociaciones religiosas. Se respetaría también la libertad de los no creyentes. Dicen que con este artículo se abre la posibilidad de que se impartan clases de religión católica en todas las escuelas, imponiendo esta religión a todos los ciudadanos y perjudicando a otras iglesias. Esto es igualmente falso. El actual artículo 3, que ordena la educación laica, sigue intocable. Además, para eso se propuso el artículo 40, para definir que el país es laico, lo cual es correcto, pues nadie pide un Estado confesional. La laicidad oficial es garantía de respeto a todas las creencias. ¿Qué pensar de estos hechos? El texto aprobado por los senadores y diputados federales se basa en lo legislado desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 18 establece, y leo textualmente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Eso dice la ONU desde 1948. Igualmente, lo aprobado por los legisladores federales retoma lo ratificado por nuestro país en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en el Pacto de San José del año 1969, que en su artículo 12 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. En el mismo sentido se pronunció el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, que en su resolución 14/11 del 18 de junio de 2010 afirma categóricamente que todos tienen el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o credo. Esto concuerda con la resolución 36/55 de la Asamblea General de la ONU del 25 de noviembre de 1981, que se titula Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación fundadas en la religión o las creencias. La propuesta que analizan los diputados de los estados concuerda también con lo que establece la Declaración y Programa de Acción de Viena. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a todos los gobiernos que adopten las medidas apropiadas para hacer frente a la intolerancia y otras formas análogas de violencia fundadas en la religión o las convicciones,
reconociendo que todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de religión. Ante este análisis, ¿qué propongo? Con todo respeto, sugiero a los diputados de los estados que faltan de pronunciarse sobre estas reformas que analicen los argumentos jurídicos y no se dejen presionar por quienes inventan otras dimensiones. No se beneficia a ninguna asociación religiosa. No se aprueban privilegios para la Iglesia Católica ni para otra denominación. No se impondrá educación católica en todas las escuelas. Sigue la restricción de celebrar actos de culto solo en los templos y se requiere permiso de la autoridad para celebraciones en espacios abiertos. Confiamos en su buen juicio y oramos al Espíritu Santo para que les ilumine y tomen las mejores decisiones. Muchas gracias. Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi, con temas de actualidad. Todos los miércoles por esta misma emisora. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.